Bueno, yo voy a hablar acerca de la carne artificial, que es un producto creado en laboratorios totalmente con técnicas de ingeniería de tejidos y biología molecular, entre otras, para producir una alternativa muy similar a la carne de origen animal. Y bueno, todo esto comienza en los años 60, cuando se descubrieron técnicas que son fundamentales para este proyecto, como lo es el aislamiento de las células madres. Y a partir de la década de los 90, la NASA hizo experimentos para encontrar fórmulas para poder alimentar a los astronautas en sus viajes espaciales de larga duración. Por lo tanto, comenzaron a realizar experimentos para que dieron origen a este producto. Actualmente muchas empresas están trabajando en producir esta carne artificial, pero solo una ha dicho que a partir de este año ya estaría disponible para su venta y su consumo, cosa que otras lo ven todavía a un futuro muy lejano. Y bueno, la carne artificial es producida por medios de cultivo en células de un laboratorio. Se consigue a partir de células madres musculares de animales vivos, sin necesidad de sacrificar. Esto es posible ya que se hace una pequeña biopsia al músculo del animal y se toma este tejido y se lleva al laboratorio. Esta es la única parte donde va a requerirse el animal como tal, y ya no, a partir de esto ya no necesitamos más y todo es creado 100% en los laboratorios. Las células madres se multiplican en un laboratorio colocándolas en un medio de cultivo que las nutre y contiene los elementos necesarios para su crecimiento. Lo que pasa en este proceso es se meten a un bioreactor junto con los nutrientes necesarios para que estas células musculares vayan creciendo y se multipliquen. Duran en este bioreactor aproximadamente unos 20 días y ya están, bueno, se le añaden otras cosas también como la grasa animal para poder dar este sabor característico que tiene la carne, ya que si no se añadiera nada de esto, se tendría como resultado una carne totalmente magra, sin grasa ni nada, que de hecho fue elaborada en los primeros experimentos y las personas dijeron que esta carne era como similar a morder plástico, ya que no tenía ningún sabor, ni textura, ni nada parecido con la carne original. Y bueno, este grupo de células musculares se combinan con colágeno y se fijan en un disco de crecimiento. Se somete a estímulos eléctricos, que es lo que simula como si estuvieran en estas células dentro del cuerpo del animal, lo que hace que las fibras musculares se relajen y se contraigan y puedan estar creciendo y reproduciéndose. Y se van organizando dentro del disco, como lo harían dentro del animal vivo. Y bueno, como ya dije, se les añade determinados nutrientes para que continúe su crecimiento y aproximadamente en 15 o 30 días se forma un tejido natural. Esto es importante ya que no requiere ningún tipo de modificación genética, es todo llevado a cabo dentro del bioreactor y dentro de las fermentadoras, que son las que simulan como si se estuviera dentro del cuerpo animal. Y bueno, los nutrientes. La idea es que esta carne cultivada tenga un aporte de proteínas mucho mayor y sea de un valor nutricional muy semejante al de la carne de origen animal. Esto es posible gracias a toda la adición de los nutrimentos que están en el medio de cultivo. Así como también es posible modificar las células para que se produzcan in vitro y funcionalizarlas.
haciendo que además de que se produzcan compuestos beneficiosos para la salud, como las proteínas, lipoproteínas de alta densidad, nos ayuden en todos estos beneficios nutricionales, lo que nos permite una mejora y eficacia en las condiciones sanitarias de su producción, a su vez que se pueden modificar estas condiciones para fines específicos. Como podemos ver, aquí se tiene un listado de los nutrientes que se tienen en las carnes artificiales. Se hizo un prototipo de carne de hamburguesa y los resultados dieron los siguientes nutrientes, que aparte de ser biodisponibles, se contó con una cantidad mayor de proteínas. Los nutrientes son hierro, zinc, omega 3, vitaminas B, exceptuando ácido fólico, potasio, fósforo y magnesio. Entonces, como podemos ver, pues es una alternativa muy sana que tiene todos los nutrientes que necesitamos, aparte de un aporte proteico importante. Bueno, para producir aproximadamente 1 kilo de carne en los laboratorios se necesitan 50,000 millones de células fuera del animal. Esto es una gran cantidad de células ex vivo que también, por ejemplo, para una porción de carne de una hamburguesa se necesitan 20,000 hebras de fibras musculares, lo cual podemos ver que pues sí es una cantidad grande que más adelante voy a explicar por qué es una problemática. Bueno, aquí tenemos los retos que se tienen que enfrentar para esta producción de carne in vitro. Primeramente se tiene la escala, ya que en la etapa de experimentación se producen cantidades pequeñas de carne, ya que se tiene que estar probando y se tiene que estar haciendo pruebas para ver si sale como una carne similar a la de origen animal. Pero al hacerla, ya hablando de consumo humano en la vida cotidiana, se necesitan cantidades muy grandes de producción de esta carne, por lo cual pues se necesitan muchos equipos como bioreactores de tamaños industriales, entre otras cosas. Otro factor importante es la limitación en la disponibilidad de oxígeno para las células musculares en cultivo. Bueno, como ya sabemos, en un tejido natural el oxígeno es transportado por los eritrocitos, pero al tenerlo en una placa o en un cultivo en 2D, esto es muy difícil, ya que el oxígeno tiene que ser por contacto directo, que es un proceso complicado de lograr. Así como también el precio, ya que ser todo hecho en laboratorios, se necesitan equipos y técnicas que normalmente nos elevan mucho el costo de producción, así como la disponibilidad por ejemplo, como ya había dicho anteriormente, que se necesitan grasas, nutrientes, por ejemplo, para el medio de cultivo, que es difícil de conseguir en estas cantidades tan grandes. Y se tienen que hacer también por medio de síntesis, por ejemplo, las grasas o el suero animal, ya que si se toman directamente del animal, pues este proyecto pierde totalmente su propósito, ya que ahí sí se tiene que sacrificar o herir al animal. Y bueno, aquí tenemos los beneficios. Como vemos, el más importante a mi punto de vista es el bienestar del animal, que para esto no se necesita dañar ni sacrificar a ningún animal. La única parte del proceso donde se necesita a los animales, que pueden ser tanto vacas como pollo o cerdo, pues simplemente se necesita la biopsia
la pequeña porción de músculo y ya no se necesita sacrificar ninguna vida animal, por lo cual resuelve muchas problemáticas de ámbito moral y ético que se tienen en la producción de carne. También hay una menor emisión de gases de efecto invernadero, que aproximadamente reduce el 90% de emisión de los gases, así como una reducción de agua, que para producir 1 kilo de carne aproximadamente de ternera se necesitan cerca de 16,000 litros, y al ser un proceso totalmente en laboratorios, la cantidad que necesita de agua es muy mínima, lo cual también resuelve esta problemática del excesivo uso de agua en la producción de carne. Así como también la transmisión de enfermedades o contacto con antibióticos, que muchas veces tiene la carne de origen animal, tiene restos de antibióticos o de hormonas que se les dan a los animales para estimular su crecimiento, que muchas veces nos puede llegar a enfermar o incluso provocar alergia. También se pueden diseñar para fines específicos, como decía anteriormente, adicionar nutrimentos, elevar el índice proteico y todo totalmente a necesidad de nosotros. Así como también puede ser consumido por veganos, ya que esto no es como tal un producto de origen animal y no se daña en ningún momento la vida de ningún ser vivo. Y bueno, en 2013, Mark Post presentó la primera carne de hamburguesa cultivada, y él dijo que no se trata de un producto similar a la carne, o con la textura y el sabor de la carne, simplemente es carne, y ahí radica la principal diferencia con otros productos alternativos a la carne convencional. Pienso que esto es muy importante, ya que hay muchas alternativas a la carne, por ejemplo la carne de soya, entre otras, que muchas veces difiere como en el sabor o valores nutricionales de la carne de origen animal. Pero esta, al ser tomada del mismo animal, resuelve todo ese tipo de problemáticas y es carne, nada más que se produce con un método diferente. Y bueno, como conclusión, pienso que es una alternativa muy buena, ya que aporta grandes beneficios tanto para las personas como para los animales, y se pueden resolver muchas problemáticas como lo es el origen animal, la nutrición, aspectos ambientales, entre muchos otros. Y bueno, todavía se tienen muchos retos que afrontar, pero pienso que en un futuro esto puede formar parte de nuestra vida cotidiana como una alternativa responsable y muy buena para los productos de origen animal.